Hola, seguidor de Cristo. Te traigo un tema muy interesante, muy fascinante de la palabra de Dios, como siempre. La palabra de Dios es lo que nos da vida, porque es Dios mismo hablándonos y instruyéndonos y corriendo la cortina de lo espiritual para que nuestros ojos se abran y podamos ver las verdades, las realidades que Él nos dio, ¿sí? De eso se trata este estudio, que teológicamente se denomina la doctrina o la enseñanza de los dos eones. Eón o aión es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver los versículos que se refieren, los traductores de la Biblia lo traducen como siglo o como mundo, ¿sí? La traducción más que le hace más justicia sería siglo-mundo. Pero es una era, es un periodo cualitativamente determinado, donde hay un gobernante en cada era, hay un rey, ¿sí? Bueno, la doctrina de los dos eones, ¿sí? Vamos acá a ir viéndolo, leyéndolo y explicando, haciendo algunos comentarios. Da para mucho esto, es un tema fascinante. No te pienses que teológico, que no tiene efecto práctico en nuestra vida. Si te quedás y pasás la barrera por ahí de lo técnico, de lo teológico, vas a ver que acá en esta doctrina está el secreto para la vida cristiana. Señor Cristo, te lo digo, yo lo aplico en mi vida y es tremendo porque es una enseñanza que nos va a ayudar a entender muchos pasajes del Nuevo Testamento, sobre todo la doctrina de Pablo, las enseñanzas de Pablo. Algunos pasajes que uno los va a leer y uno no los entiende, porque hay que tener en cuenta este marco conceptual, ¿sí? Este marco teórico de la doctrina de los dos siglos, o de los dos eones, o de los dos aiones, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Acá yo le pregunté a la IA, pero nosotros tenemos que poner IE, inteligencia espiritual, ¿sí? Usamos herramientas, cosas tecnológicas, pero lo que nosotros tenemos que basarnos es en lo que la palabra de Dios nos dice y lo que la IE, la inteligencia espiritual y el espíritu enseña a nuestra vida. Tenemos que ser sensibles a eso y ir a los textos bíblicos y verificar. Lo más importante no son las doctrinas o las enseñanzas o las ópticas, sino la autoridad inerrante, definitiva, autoritativa de nuestra creencia, de nuestra fe, es la palabra de Dios, ¿sí? Así que bueno, vamos a de poquito empezar a mojar la punta de nuestros pies en este tema oceánico, ¿sí? De lo que es la doctrina de los dos siglos, ¿sí? Fíjense, yo le pregunté, bueno, vamos a arrancar con lo que dice. La enseñanza de los dos eones o las dos edades es fundamental para entender la escatología del Nuevo Testamento. Te digo una cosita acá. No pienses que porque dice escatología se trata del fin de los eventos, del fin del mundo, de cercanos a la venida de Cristo, ¿sí? En este contexto, escatología abarca o la ciencia bíblica que estudia el final de los tiempos. En este contexto, escatología se refiere al periodo entre la primera y venida de Cristo, ¿sí? Estos 2000 años que van, ¿sí? A eso se refiere en este contexto con escatología. Esta cosmovisión divide la historia en dos periodos distintos. Este siglo, el tiempo presente, bajo el pecado y la muerte. Y el siglo venidero, el reino de Dios consumado. Aquí tienes el desglose de esta enseñanza y los versículos clave que la respaldan. Así que bueno, a ver, arrancamos. El concepto de los dos eones. En el griego original del Nuevo Testamento, la palabra utilizada es aion. Los autores bíblicos no veían el tiempo solo como una línea cronológica, sino como dos esferas de existencia. Yo te lo voy a ir enseñando con mis dos manos. Fíjense, dice, este siglo, yo te lo voy con esta mano que se está moviendo, ¿sí? Acá es la división de los siglos, de los aiones, acá está la división. Este siglo, caracterizado por la transitoriedad, el mal, la rebelión contra Dios y la presencia de la muerte. Este siglo es en el que estamos transitando, Señor de Cristo, donde vemos pecado, rebelión y muerte. Nuestro cuerpo va a morir, padecemos enfermedades, todos los que estamos en este aión, en este siglo, en esta edad, ¿sí? Enseña la palabra de Dios. Pero, fíjense el segundo punto, el siglo venidero. Acá está el siglo venidero, bueno, ahí está en hebreo, o en griego mejor dicho, aión, caracterizado por la vida eterna, la justicia perfecta y la presencia plena de Dios. Vida, justicia y presencia. Vida, justicia y presencia. Y acá, pecado, rebelión, transitoriedad, muerte, rebelión contra Dios, ¿sí? ¿Cuáles son los versículos clave que respaldan esta doctrina?
La distinción explícita de Jesús. Jesús utilizó frecuentemente esta estructura para explicar las consecuencias de nuestras acciones y la naturaleza de la salvación. Por ejemplo, Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Lucas 20:34-35. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, aquel aión, o eón, aión es en griego, ¿sí? Y al castellanizarlo, ¿sí está bien? Se dice eón, así que aión en griego, eón en español. Traducción, siglo, mundo, ¿sí? Dice, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel aión y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. La perspectiva de Pablo. El apóstol Pablo profundiza en la naturaleza ética y espiritual de estos dos periodos. Cada periodo tiene una naturaleza ética y espiritual, y el actual eón tiene una naturaleza ética y espiritual, y el aión venidero, el siglo venidero, tiene otra naturaleza ética y espiritual, advirtiendo sobre la influencia del sistema actual. Fíjense lo que dice. Sobre todo principado, Efesios 1:21, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús tiene el poder y la autoridad, dice ahí, Efesios 1:21, sobre todos. Las autoridades que están en este siglo, las autoridades que van a estar en el siglo venidero, en la eternidad, Jesús tiene el control de todo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este aión, a este eón, a esta era. No se conformen, no tomen la forma, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizás te están surgiendo algunas preguntas o algunas inquietudes, pero aguantá porque en pocos minutos va a haber un giro tremendo en este esquema. Va a haber una cosa inesperada. Bíblica, porque por ahora estamos diciendo el aión viejo, el aión venidero, y están separados acá por el fin del mundo. ¿Está? Así lo dijo el Señor. No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí el Señor dijo no le será perdonado nunca. O sea, el siglo actual, el presente siglo malo, como dice Gálatas 1:4, que ahora vamos a ver, y el siglo venidero consumen todo el tiempo existente. No hay otro periodo de tiempo, ¿sí? Porque si no, en ese tiempo sería posible lo que dijo el Señor, o sea, insultar al Espíritu Santo y que reciba perdón, ¿sí? La blasfemia contra el Espíritu Santo y ser perdonado. No, el Señor dijo, no, ni en este siglo ni en el venidero. O también podría haber un tiempo en el cual Jesús no fuera la autoridad total. Pero Pablo dice, no, Él, sobre todo autoridad, poder y señorío, en este siglo y en el venidero. Así que este siglo presente y el venidero ocupan todo el tiempo existente, ¿sí? en el propósito de Dios. Pero ahora vamos a ver que va a ocurrir algo acá. Va a ocurrir algo tremendo. No te vayas, tené paciencia. Seguidor de Cristo, hay que ponerle un poco de ganas y un poco de esfuerzo mental, espiritual, de dedicación, para poder profundizar en las cosas de Dios, ¿sí? Leer la Biblia lleva tiempo. Leer la Biblia lleva energía intelectual, porque hay que interpretar el texto. Y tenemos que darle esa energía, tenemos que darle ese tiempo y esa dedicación, para poder crecer, para dejar los rudimentos, ya las enseñanzas básicas. No hay que, o sea, está bien las enseñanzas básicas, pero tenemos que profundizar. ¿Para qué? ¿Para decirse más? No. Profundizamos para poder conocer más a Cristo, para alegrarnos más en Él y para que nuestra fe sea robusta, sea fuerte, ¿sí? Y en este sentido va esta enseñanza, así que no te vayas, no quiero que te vayas, quédate. Y fíjense lo que dice Gálatas 1:4. Dice, el cual, hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. O sea, el apóstol Pablo dice, este siglo es malo. Es de muerte, es de pecado, de rebelión, es el presente siglo malo. Y dice que Jesús nos rescató, nos liberó. O sea, en este siglo malo, de pecado, de destrucción, de muerte, estábamos esclavos, estábamos atados con cadenas, candados, con grillos. Estábamos atrapados, no podíamos salir. Estábamos destinados a la condenación eterna. Pero a través de la muerte de Cristo, dice Pablo que Dios nos liberó del presente siglo malo. Y obviamente, si nos sacó de acá, tuvo que habernos traído acá. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si todavía este siglo no llegó. En teoría, pará, va a ver lo que pasa, vas a ver lo que pasa. Fíjense lo que dice la transición y el juicio.
el fin de este siglo coincide con la parusía, o sea, la segunda venida de Cristo. Parusía es la palabra griega que se refiere a la venida de Cristo, a la venida, al regreso de Cristo en persona, ¿sí? Donde todos lo van a ver y va a ponerle punto final a este siglo malo, ¿sí? Por eso ahí dice el juicio final. Ahí no va a quedar maldad, no va a quedar pecado. Nunca jamás. No va a haber más rebeldes ni va a existir más el pecado, porque Dios va a juzgar para siempre, en ese fin de este presente siglo malo. Y fíjense lo que dice Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña, lo está diciendo el Señor, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. En el fin de este siglo, dice el Señor, en el fin de este siglo, se va a arrancar la cizaña y se va a quemar en el fuego. O sea, todos los rebeldes, todos los hijos de ira, todos aquellos que están en desobediencia, que no obedecen al Evangelio, así como la cizaña se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Por lo tanto, en este nuevo siglo, en el siglo venidero, ya no va a haber rebeldes, ni pecado, ni maldad, ni muerte, ni enfermedad, ni lágrima, ni tristeza, ni guerra, ni nada de lo que hay en el presente siglo malo. ¿Está? Bueno, vamos avanzando. Teoría, doctrina, enseñanza de los dos siglos. Siglo. Presente siglo malo, este siglo y el siglo venidero. Este siglo y el siglo venidero. Te lo digo para que te entre en la cabeza, te quede fijo, porque este es un esquema muy importante, seguidor de Cristo, para entender el Nuevo Testamento, para entender toda la Biblia, en realidad. ¿Sí? Este siglo y el siglo venidero. Vamos a avanzar. A ver. Acá viene el giro. Acá viene el giro. ¿Qué es lo que vamos a enseñar ahora? siempre enseñando cosas raras acá, ¿no? No, no son raras. Vas a ver que tiene abrumadora base bíblica lo que estamos diciendo. ¿Sí? Abrumadora. Todas las 13 cartas de Pablo, ¿sí? 12 o 13 según Hebreos, todas están encuadradas, enmarcadas en esta doctrina, pero con esta variante que vamos a decir ahora. ¿Saben qué pasa? El siglo venidero ya ha irrumpido, ya irrumpió, ya vino, ya está presente. Aunque todavía está el presente siglo malo, el siglo venidero ya irrumpió, ya está presente, todavía no plenamente, pero sí ya se ha acercado. Ya se ha acercado. ¿Y cuándo, me decís vos? ¿Cuándo fue eso? Vamos a poner que este sea el punto. Cuando Cristo vino a este mundo, se encarnó, murió en la cruz y resucitó. Ahí, Él fue el primero en resucitar. Como decíamos en un videito ayer, Él es la primicia, los primeros frutos. La resurrección pertenece al siglo venidero. La resurrección es una realidad que se refleja en el siglo venidero, en el siglo que va a venir. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo resucitó, ya lo trajo al siglo venidero acá. Ya lo trajo porque Él resucitó. ¿Y sabés qué, Señor de Cristo? Cuando fue transcurriendo el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo y vos que estás escogido por Dios, viniste al Evangelio, aceptaste la buena noticia, la resurrección de Cristo pasó a ser tu resurrección. Y entonces, como dice Colosenses, Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses. Quizá lo vamos a ver ahora en un versículo. Este es el reino de las tinieblas. Y este es el reino de su amado Hijo. La conversión, la aceptación de Cristo como Salvador, es el traslado de este aión al nuevo aión, al aión venidero. Del presente siglo malo nos liberó, por eso estaba el incógnito. ¿Cómo? Si todavía no llegó. Todavía nosotros no llegamos a la plenitud del aión venidero, pero el aión nos hizo el favor de venir para acá, hacia nosotros. Y ahora nosotros, en este tiempo, el aión venidero, el eón venidero, el siglo venidero, está presente. Ya vamos a ver la cantidad de pasajes y de argumentos de Pablo y de todo el Nuevo Testamento que verifican perfectamente esta situación. Entonces, a ver, vamos a ver. La superposición de los eones. Una de las enseñanzas, acá estamos en la superposición, el aión venidero vino y ahora están superpuestos dos realidades, dos edades, dos periodos cualitativamente distintos. Acá está el pecado, acá está la carne, acá están las obras de la carne. Este viejo eón, ¿sí? Para los cristianos, para los que somos hijos de Dios, quedó muerto, quedó destruido, quedó aniquilado. Ya no tiene más nada que ver nosotros. Es como si fuera un viejo barrio. No tengo nada contra los barrios periféricos. Es más, en mi corazón está siempre en esos barrios periféricos de pobreza, de miseria y de mucha injusticia social en este siglo, en este presente siglo malo. Pero te quiero poner este ejemplo. Es como que Dios nos mudó, nos trasladó de un barrio periférico de basura, de precariedad, de carencia total de todo, ¿sí? de miseria,
y nos trasladó a una ciudad espectacular de más que primer mundo, ¿sí? No sé si es simpático este ejemplo, pero bueno, nos trasladó de ámbito, nos trasladó, eso sería una figura, como si fuera una figura física, visual, pero nos sacó de un ámbito de pecado, de muerte, y nos trajo al reino de su amado Hijo. Pero ese reino no es que lo tenemos que esperar en el futuro, el reino ya vino, el eón venidero ya vino, ya irrumpió, esa es la palabra. Y ahora hay 2 siglos que están superpuestos desde la venida de Cristo, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. El reino de los cielos ya vino con el Rey. Y el eón venidero ya está presente, ojo, repito, no en forma total y plena, ¿sí? Pero sí en forma de semilla, sí en forma de que todos los que son rescatados de este eón viejo son trasladados para arriba al eón venidero. ¿Qué es en la práctica? ¿Qué es? No, tenemos otra cosa física distinta. No, es que ahora estamos en la presencia de Dios. Estamos reconciliados con Dios y ya vamos a ver, Dios nos creó de nuevo. Nos hizo una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Y como dice Efesios capítulo 2, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este es el eón venidero. Estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ese es el eón venidero, es el siglo venidero que ya ha venido acá. Y ahora vos y yo, seguidor de Cristo, tenemos que vivir en ese barrio, tenemos que vivir con ese estatus y ese nivel espiritual que Dios nos dio. Por lo tanto, las malas obras ya no corresponden a nuestra vida. Estamos en el eón venidero. Imagínate la aplicación práctica que tiene esto. Y esto es una verdad contundente del Nuevo Testamento, tremenda, básica, con abrumadora base y respaldo bíblico. Fíjate, una de las enseñanzas más ricas del Nuevo Testamento, me parece que se está haciendo largo, pero bueno, vamos a ver y si no después lo separamos en el episodio. Una de las enseñanzas más ricas del Nuevo Testamento es que con la primera venida de Cristo y el don del Espíritu Santo, los creyentes viven en un tiempo de superposición. Aunque todavía estamos físicamente en este siglo, ya hemos gustado de los poderes del siglo venidero. Hebreos 6:5, fíjate lo que dice. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, estamos acá, y de los poderes del siglo venidero. O sea que en el presente, nosotros hemos sido trasladados. Te voy a poner un ejemplo. Yo vivo acá en Santo Tomé, en Santa Fe, y Santo Tomé y Santa Fe son 2 ciudades que están separadas por un puente, que ahora están haciendo un puente nuevo. Hay mucha gente que vive en Santo Tomé, vamos por decir para graficarlo, pero después desarrolla sus actividades en Santa Fe, ¿sí? Entonces vive acá, pero trabaja acá, y después vuelve acá, y está acá, y cruza el puente. Van y vienen. Bueno, es una ilustración débil, pobre. Pero eso es lo que nos ocurrió a nosotros. Yo soy de Santo Tomé, yo soy del siglo venidero, pero todavía estoy participando acá, en este siglo. Pero las cosas de este siglo no tienen nada que ver conmigo. Cuando en Santa Fe es feriado por el día de Santa Fe, lo de Santo Tomé, no tenemos nada que ver con Santa Fe, ¿sí? Bueno, las cosas del siglo pasado, del presente siglo malo, ya no nos tocan, ya no tienen más nada que ver con nosotros. Nosotros estamos en el siglo venidero. Nosotros gustamos de los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos. Porque Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y no es algo futuro, es algo que ya está presente. La superposición de los aiones, la superposición de las 2 eras. Hoy hay 2 eras simultáneamente desarrollándose. Esto está bien graficado en Efesios capítulo 2. No está acá pero te lo voy a decir. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, fíjate lo que es el viejo aión, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste y en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y acá viene el salto, de este aión al aión venidero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y fíjense, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar. Mirá, acá están los lugares celestiales que tanto en mi vida me ha costado entender qué significa. Acá está la explicación. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estamos en este aión, seguidor de Cristo. Esa es la verdad cristiana. Por eso vamos a vencer al pecado. Vamos a vencer porque el pecado ya no tiene más nada. No tenemos nada que hacer nosotros con el pecado. Nosotros estamos en otro ámbito. Estamos en el aión venidero. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Nos resucitó. Tenemos nueva vida espiritual. Y un día vamos a tener nueva vida física en el cuerpo de resurrección. Cuando termine este aión, cuando se le ponga fin a este aión. Ahí va a ser la resurrección en cuerpo. Mientras tanto, ya estamos resucitados espiritualmente. Porque nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar en los siglos, en los aiones venideros,
las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué pasamos de este ayón a este ayón? ¿Por qué pasamos? Por gracia, porque Dios nos amó, porque Dios nos eligió y por su poder, y estábamos muertos en pecado, nos resucitó y no solamente que nos dio vida, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y dice al final, el último versículo de ahí, Efesios 2, porque somos hechura suya, creados, escuchá bien esta palabra, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el ayón venidero, que ya está presente, el Señor de Cristo, ya está presente, y nosotros estamos en eso, estamos en esa presencia santa, divina de Dios, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 20 y pico, monte de Sión, ciudad del Dios vivo, la presencia de Dios, Jerusalén la celestial, compañía de muchas millares de ángeles, congregación de los primogénitos hechos justos, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, juez de toda la tierra, Dios el juez de toda la tierra, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre preciosa derramada, que habla mejor que la de Abel. Este es el nuevo ayón, eso buscarlo en Hebreos 12, 20 y pico. Esa realidad espiritual, ese ámbito, esta era que va a ser plenamente en el futuro nuestra existencia permanente para siempre, por siglos y edades sin fin, ha irrumpido, ha venido. Una palabra también que no es muy, no la conocemos mucho, pero se ha traslapado, se ha traslapado, se ha superpuesto, también se puede decir se ha solapado, se superpusieron. Y ahora, Señor de Cristo, nosotros estamos en este mundo tendremos aflicción. Acá está Pablo en la cárcel de Filipos, encadenado, cansado, castigado. Pablo y Silas, ¿no? En este mundo de injusticia, de muerte, de persecución. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Cantando alabanzas al Señor, porque ellos están en este siglo, pero ellos en su espíritu están en el siglo venidero, ya cantando alabanzas al Señor, dando gracias por todo. Y viene el carcelero y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Por favor, díganmelo ya. Díganmelo ya. Porque el seguidor de Cristo, los seguidores de Cristo, vivimos en este nivel, seguidor de Cristo. Acá, en la presencia de Dios, en comunión con Cristo, en comunión con su palabra, creciendo como estamos haciendo ahora, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de lo que Él quiere, de su propósito para nosotros. Y ya abandonamos este presente siglo malo, lo que dice Gálatas capítulo 5, adulterio. Mirá todo lo que hay acá. Esto, Señor de Cristo, hay que dejarlo. Lo que voy a decir ahora no corresponde al Señor de Cristo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, desenfreno sexual, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, después homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas. Fíjate lo que dice, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el ayón venidero, no heredarán el reino de los cielos, el reino de los cielos futuro, pleno, pero tampoco están acá en el ayón venidero que se ha acercado, en el ayón que ha irrumpido en el presente siglo. O sea, no son verdaderos creyentes. Así que, Señor de Cristo, esto tenés que analizarte. Tenemos que dejarlo todo eso. ¿Y qué es lo que hay en el ayón venidero? Ahora, hoy, enero del 26, Señor de Cristo, ¿qué tiene que estar en tu vida y en la mía? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hoy vivimos en una tensión. ¿Por qué? Porque por ahí se nos sale la cadena. Pero tiene que ser excepcionalmente. No tiene que ser una regla de conducta. No tiene que ser un círculo vicioso. Tenemos que pedirle a Dios. Pedirle a Dios, pero Dios, ¿sabes qué te va a decir Dios? Te va a decir, pero viví en el ayón que te corresponde, en el ayón que ya te puse. Estás viviendo como si estuvieras acá. No, eso muchas veces por ignorar las riquezas de Dios. Acá las estamos descubriendo. Dios te va a decir, viví de acuerdo a lo que sos. Viví de acuerdo a tu identidad. Nuestra identidad está en Cristo, en la presencia de Dios, porque estamos unidos a Él. Y Él nos declaró libres, limpios y sin mancha delante de Él. Muchas veces el cristiano vive vida triste, miserable, derrotada, pero porque ignora las riquezas que tenemos, las riquezas de su gracia. Como dijimos recién, las riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. Entonces, Señor de Cristo, el siglo venidero ya está acá, es la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que vivir en ese ámbito.
tenemos que movernos en ese nivel espiritual de santidad, de ser sal, de ser luz, de decirle al Señor, Señor, tu reino está presente en mi vida, en mi corazón, vos sos el rey de mi vida, ¿sí? Pero también anhelo ese día en donde venga tu reino, para siempre, en forma plena y consumada, y todos los enemigos de Dios van a ser derrotados por toda la eternidad. Y los hijos de luz vamos a brillar por los siglos de los siglos, ¿sí? Mientras tanto estamos en esta tensión, en esta tira y afloje, tira y afloje, tira y afloje. Siglo venidero, presente siglo malo del cual Dios ya nos libró, ¿sí? Fíjate, dice 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este periodo de transición. Esta escatología. Esto es escatología, no es solamente los dragones largando fuego, corriendo por todos lados. Eso no es escatología. Escatología es este periodo que estamos viviendo, en el cual el reino de Dios ha venido. Es el periodo final. Dice Efesios capítulo 1, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta es la dispensación donde todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Desde que vino Cristo y desde que la iglesia está desplegándose y creciendo en todo el mundo, es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Se están cumpliendo los tiempos en este periodo, ¿sí? Y en este periodo, seguidor de Cristo, vos y yo tenemos el privilegio de ser protagonistas, de vivir esta etapa. Como dijo el Señor, muchos quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, lo que nosotros estamos oyendo en la palabra de Dios, y no lo vieron y no lo oyeron. Nosotros somos privilegiados, seguidor de Cristo. Esta etapa que estamos viviendo es muy, muy especial, muy especial. Es la escatología, es el final de los tiempos. Desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, y tenemos que despertar y abrir los ojos de nuestro entendimiento y entender el tiempo, el kairos que estamos viviendo, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir. Acá le hice otra pregunta. Vamos a leerla. Dice, esta estructura de los 2 eones es, de hecho, la llave maestra para entender por qué las parábolas de Jesús a menudo parecen paradójicas o misteriosas. Mirá qué importante que es esta enseñanza, Señor de Cristo. Los 2 eones. Esta estructura de los 2 eones es de hecho la llave maestra para entender las parábolas. En la teología bíblica, esto se conoce como la escatología inaugurada. Ya comenzó, pero todavía no plenamente, pero ya comenzó. La idea de que el reino de Dios, el siglo venidero, ya ha comenzado, pero aún no se ha manifestado plenamente. Aquí te explico cómo afecta esta cosmovisión, o sea, esta perspectiva, a la interpretación de las parábolas. El ya, pero todavía no. Esta superposición, es muy importante, yo ya lo he mencionado en varios anteriores videos, pero vamos a explicarlo nuevamente. Hay una contradicción en el Nuevo Testamento. Muchas veces Pablo o Jesús o los distintos escritores hablan de una realidad presente, pero que también es futura. Dicen como que es ya, pero como todavía no. Ya es realidad, pero todavía no. Por ejemplo, nuestro viejo hombre, dice Romanos 6, ya fue crucificado. Sin embargo, Pablo dice, pero todavía no, todos los días tenemos que despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Entonces, hay un ya y un todavía no. Por ejemplo, el Señor, ahí en Efesios 2 dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hay un ya, nos resucitó. ¿Ya tenemos el cuerpo de resurrección? Todavía no. Hay un ya y un todavía no. Aunque en la lógica humana esto es una contradicción o una dicotomía, como se dice, tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Dios dice, ya sos santo y sin mancha delante de mí. Pero todavía no. Mañana, lunes, seguramente voy a cometer algún pecado, pero Dios dice, ya sos santo y sin mancha delante de mí. Hay un ya y un todavía no. Hay que pensar en este concepto y entenderlo para poder, fíjense, por ejemplo, entender las parábolas. Las parábolas enseñan que el reino de Dios no llega de golpe, destruyendo este siglo, inmediatamente, como decía Juan el Bautista, ¿no? Sino que se introduce en él de forma humilde. O sea, Juan el Bautista esperaba que venga el fuego, el hacha puesta en la raíz de todo árbol. Y resulta que el reino llegó con humildad, llegó extendiéndose, como dice acá las parábolas, por el amor, etc. Así que bueno, vamos a ver. La parábola de la semilla de mostaza. En Mateo 13, del 31 al 32. El siglo venidero comienza como la semilla más pequeña dentro de este siglo. Aunque el reino tiene el poder del siglo futuro, su presencia actual es discreta y creciente. ¿Sí? La parábola de la semilla. ¿Cómo se aplica esta parábola de la semilla? El aión venidero está presente, pero en forma de semilla. ¿Sí? En esa semilla está potencialmente todo lo que va a ser del siglo venidero cuando se manifiesta en forma plena. Todo eso está en forma humilde ahora en la semilla de mostaza, que va creciendo,
el Evangelio conquistando corazones y llegando con salvación y va creciendo. Esa es la idea del ya y todavía no. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya está el árbol? No, está la semilla. Todavía no. Esa semilla va a ir creciendo y se va a hacer un gran arbusto, dice la parábola. Y la parábola de la levadura. El reino actúa como la levadura que penetra la masa de este siglo de manera invisible, pero transformadora. A través de nosotros, seguidores de Cristo, que vivimos en este viejo aión. Esta es una de las causas por la cual Dios todavía no nos sacó del aión presente malo. Porque nosotros tenemos la misión de seguir rescatando y predicar el Evangelio para sacar y para que Dios rescate a más personas y para que muchas otras personas procedan al arrepentimiento y vengan al nuevo aión, ¿sí? Por eso Dios nos dejó acá, porque si no, ¿cuál sería el sentido? Estamos en este aión y necesitamos que nuestra vida se oriente a rescatar personas, a hacer sal y luz en este aión. Mientras estamos en espíritu y en mente viviendo en la presencia de Dios, rescatamos personas de acá para que vengan, y tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que afianzarnos en nuestra iglesia local, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que servir, tenemos que hacer la obra de Dios, ¿sí? De esa forma vamos rescatando personas que están acá y las vamos llevando para acá, ¿sí? Y esas personas después van a poder disfrutar la eternidad de Dios. Ese es el propósito por el cual estamos. A ver, vamos con la parábola, dijimos la levadura. La levadura, nosotros estamos acá, estamos en este mundo y vamos llevando, vamos afectando. Somos sal y luz y vamos afectando. Vamos haciendo una reacción química. Vamos haciendo un efecto positivo en los que nos rodean, ¿sí? No nos libramos de sufrir y de adversidad y de problemas, de dificultades. Pero como Pablo en la cárcel de Filipos, estamos cantando alabanzas. Cantando alabanza al Señor con Silas y meta a alabar al Señor a pesar de las circunstancias difíciles, ¿sí? Así que, pero ¿qué pasa? Los carceleros de Filipos que están acá en el siglo presente, siglo malo, van a decir, amigos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Así que bueno, fíjense, la coexistencia del bien y del mal. Si el siglo venidero hubiera llegado en su totalidad, no habría mal. Todavía existe el mal, El siglo venidero todavía no vino plenamente, pero ya comenzó, ya irrumpió, ¿sí? Sin embargo, las parábolas explican que, por un tiempo, ambos eones se superponen. La parábola del trigo y la cizaña. Jesús explica que los hijos del reino del siglo venidero y los hijos del malo, este siglo, deben crecer juntos, hasta la siega. El trigo y la cizaña van creciendo juntos. Ahí dijeron en la parábola, vamos a cortar la cizaña. No, dijo el Señor, dejen que crezcan juntos. Este es la superposición de aión, este periodo, ¿sí? El trigo y la cizaña crecen. Pero ¿cómo si el reino de Dios vino? Todavía hay tanta maldad, y tanta rebelión, y tanto pecado, porque todavía no vino plenamente. Pero sí ya ha irrumpido. Y ya, por ejemplo, Señor de Cristo, a vos y a mí, ya el reino ha llegado a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra vida. Y ahora el reino de Dios está en nosotros. La salvación de Dios está operando en vos y en mí. Por lo tanto, acá hay una pequeña luz. Aquí y en vos y en todos los cristianos verdaderos. Hay una pequeña luz. La presencia de Dios está en nosotros. Y a través de nosotros va a orar en los que nos rodean. Y en todos los círculos en los cuales podamos influir. ¿Sí? Ese es el propósito del cristiano. Así que, fíjense, dice Mateo 13:39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Sí? Acá, a ver, cuando termine el siglo presente, va a ser la siega. ¿Sí? Ahí se va a separar el trigo de la cizaña. Mientras tanto, nosotros estamos viviendo esta etapa de tensión, de tire y afloje entre los dos siglos, porque vivimos acá, pero también vivimos acá, ¿sí? Estamos acá. La parábola de la red. El reino recoge a todos, pero la separación definitiva ocurre solo al final de la transición entre eones. Acá en este periodo de transición, la red, estamos todos juntos, ¿sí? En la red estamos todos juntos. Los malos y los ex malos, vamos a decirlo así, los pecadores perdonados. Estamos todos juntos en la red. Cuando llegue acá al final del siglo, cuando llegue el final del siglo, Dios va a separar los peces comestibles de los peces no comestibles, ¿sí? La urgencia y el valor del nuevo eón. Jesús utiliza parábolas para mostrar que el siglo venidero es tan valioso que merece el sacrificio de todo lo que pertenece a este siglo, ¿sí? Este siglo que tenemos acá, la presencia de Dios, la vida eterna, es un precioso tesoro, es una perla de gran precio. Todo lo que tenemos acá, todo lo entregamos para comprar ¿no? Toda nuestra vida, todos los bienes, todo lo que tenemos acá, como decía Lutero, que lleven con furor los bienes, vida, honor, decía en el himno.
todos los bienes que tenemos en este mundo, todas las cosas, todos nuestros dones, talentos, capacidades, inteligencia, toda nuestra vida, todo lo vendemos para comprar esta perla, este tesoro. Ese es el sentido de la parábola. Y bueno, después esta parábola media complicada, media difícil, el administrador astuto de Lucas 16, 1 al 9. Jesús elogia la sagacidad de usar los recursos de este siglo para asegurar una bienvenida en las moradas eternas el siglo venidero. Dice, y alabó el Señor, Jesús está contando una historia, alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Claro, ¿qué dice acá? Es una parábola difícil de entender, pero con esto se entiende bien. Los hijos de este siglo usan el dinero para ganar amigos, como hizo ese siervo malo, astuto. Entonces el Señor dice, ¿cuánto más los hijos de luz, los hijos del siglo venidero, tenemos que entregar todos nuestros recursos y nuestra vida para ganar amigos y llevarlos a la eternidad? ¿Sí? En este periodo ocurre eso. ¿Sí? Bueno, acá hay una tabla comparativa, tabla resuntiva, dice. Impacto de las parábolas. Concepto, realidad en este siglo, realidad en el siglo venidero. Concepto, por ejemplo, el poder. El mal, en este siglo, el mal todavía opera y tienta. En este siglo. En el siglo venidero, el reino de Dios es soberano y absoluto. Acá estamos hablando, este es el siglo malo, este es el siglo venidero. Estamos hablando solo de este siglo, dice. En este periodo de transición, del siglo venidero que irrumpió en el presente, el mal todavía opera y tienta. Todavía somos tentados. ¿Sí? Y el mal opera. ¿Sí? Quédate tranquilo que el enemigo va a hacer todo lo posible para estorbar y para obstaculizar la obra de Dios. Así que en este periodo de irrupción del siglo venidero, Satanás todavía está operando. Pero en el siglo venidero, cuando esté plenamente... en realidad en este siglo, claro. En este siglo, pero desde el punto de vista del creyente. En el siglo venidero, el reino de Dios es soberano y absoluto. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Espero que no haya sido confuso. Porque nosotros, los cristianos, estamos en los dos. Estamos viviendo acá, todavía tenemos este cuerpo que tenemos y la realidad. Y vivimos en un mundo de pecado y de rebelión, pero nosotros somos de otro mundo. ¿Sí? Mientras tanto, en este mundo que vivimos, en este siglo, el mal todavía opera y tienta. Pero en el siglo venidero, cuando sea consumado, el reino de Dios es soberano y absoluto. Crecimiento. El reino es pequeño como una semilla. Y en la eternidad el reino es un árbol que cobija a todos. El juicio. En este periodo hay gracia y paciencia divina. Dios tiene gracia, Dios tiene paciencia para salvación. Pero en el siglo venidero, la separación final de lo justo y lo injusto. La separación final, ese es el punto, el juicio final, la segunda venida de Cristo, la resurrección en cuerpo, el fin de la historia, el día del Señor, el día de Cristo, llamarlo con todos los nombres que quiera. Ese es el punto final, y a partir de ese momento comienza el siglo venidero en su plenitud, ¿sí? Para siempre jamás. Mientras tanto estamos acá, dijimos. Y en ese momento va a haber una separación definitiva. Como decía C.S. Lewis, el gran divorcio va a ser ese día. La separación final de todo. Y posesión, dice la tabla. El creyente vive en el mundo y en el siglo venidero el creyente hereda la vida eterna. Así que terminamos con esto porque ya se hizo bastante tiempo. ¿Por qué es importante esto hoy? Esto sigue. Esto no es un tema que no termina nunca. Así que bueno, por ahora para que no se haga tan extenso lo vamos a ir redondeando. Pero terminamos con esto. ¿Por qué es importante esto hoy? Entender los dos eones evita dos errores comunes. Uno, el triunfalismo. Pensar que ya no debería haber enfermedad o dolor, olvidando que aún estamos en este siglo. Aquellos quizás cristianos un poco confundidos que piensan que bueno, porque estamos con Dios, entonces la prosperidad, la sanidad, el éxito ya tiene que ser. No, pará, como dice el cartelito, pará. Todavía no vino en plenitud. Eso es algo que aguarda el día final. Ya ha irrumpido el siglo venidero, pero para salvación, para arrepentimiento, y Dios está obrando y operando su propósito en su iglesia, en sus hijos. Pero eso no significa que se tiene que traducir en que Dios me conteste todas las cosas que yo pido, todas las sanidades, y que eso sea exitoso económicamente. No. Dios tiene el control de toda la vida de sus hijos, no nos va a hacer faltar nada, pero estamos todavía en un periodo en que somos sujetos susceptibles a persecución, a sufrimiento, a dolor, a enfermedad. Pero estamos, como Pablo y Silas, estamos cantando alabanza. Estamos, como dice Efesios capítulo 5, dando siempre gracias por todo.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la vida del cristiano. Por eso, en los primeros 3 siglos de la era cristiana, los cristianos eran perseguidos, llevados, les sacaban todo, los llevaban los quemaban vivos en la plaza del pueblo, los llevaban al circo romano, a que los animales los devoraran. Y ellos tenían un gozo y una felicidad y una paz, porque ellos estaban, ya está. No, como decía un gran líder de los padres en el primer siglo, trae los leones, no hay problema. ¿Querés prender fuego? Prende, es 1 hora de sufrimiento, decía. Pero el infierno es fuego eterno. Así vivían en el eón venidero esos cristianos ejemplares, esos padres de la iglesia que daban su vida por Cristo. Y nosotros tenemos que imitarlos también, ¿sí? Tenemos que vivir en este nivel, en el eón venidero, en el siglo venidero, y ir dejando este eón presente, porque Dios ya nos rescató de eso. En todo caso, lo que tenemos que hacer es seguir rescatando gente, personas, para que el amor de Dios pueda alcanzarlos y el perdón y la salvación pueda llegar a ellos, ¿sí? Así que el segundo punto que tenemos que evitar es el derrotismo. Pensar que el mal tiene la última palabra, olvidando que el poder del siglo venidero ya está actuando en nosotros. Este mundo es, como decía, este mundo fue y será una porquería. Que de hecho lo es por el pecado, por el príncipe de este siglo, que opera en los hijos de desobediencia, pero no está vencido ya. En la cruz fue la batalla definitiva, fue el día D. Fue el desembarco en Normandía, como se dice. ¿Sí? Ese día ya la batalla ya está ganada. Todavía hay, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas llegaron a Normandía, desembarcaron, listo, ya la Segunda Guerra Mundial, Hitler ya estaba vencido. Porque era imposible revertir la derrota. El día D, decía un teólogo, fue cuando Cristo murió en la cruz y resucitó. ¿La guerra terminó? No, sigue la batalla, pero ya está decidida. Ya está decidida la victoria. Y un día va a llegar el día B, el día de la victoria final. Entre el día D y el día B, en este periodo de batalla que en la Segunda Guerra Mundial fueron casi 1 año, donde Hitler y los nazis resistían, pero su sentencia y su condenación ya estaba liquidada desde el día D. Lo mismo ocurre con Satanás. Cuando Cristo murió y resucitó, su destino fue sellado, el de Satanás. Está vencido. Todavía sigue presenta batalla, pero ya está vencido. No tiene forma de ganar. Ya fue derrotado mortalmente en la cruz, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, seguidores de Cristo, estamos con el vencedor. Estamos con Cristo. Y nosotros vamos a usar la armadura de Efesios 6. Vamos a ponernos y vamos a fortalecernos en el Señor. Por eso dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse toda la armadura para poder estar firmes. El enemigo no nos puede mover de nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? La justicia, el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe con que podemos apagar los dardos de fuego del enemigo. Esa es la armadura, ese es el nuevo ayón en el que estamos, ¿sí? Y estamos firmes en Cristo. El enemigo está derrotado, ¿sí? Un día va a llegar el día B, el día de la victoria final, donde Satanás va a ser derrotado para siempre y todos los que rebeldes, incrédulos, pecadores, que no se arrepienten en su soberbia, en su vanidad, que no vienen humillados, contritos a pedir perdón a Cristo, todos van a recibir el juicio eterno, para siempre jamás, con Satanás y sus demonios, por no venir y por no humillarse, por no tener un corazón contrito, de venir y pedir perdón a Dios, para poder tener el perdón, la vida eterna y la salvación, ¿sí? Así que bueno, presente siglo malo, presente ayón y el ayón venidero. No te voy a olvidar más de esto. Así que bueno, vamos a seguir en próximas clases, el tiempo se ha ido bastante, pero por lo menos hemos podido presentar. Se podía, yo estaba indeciso porque no sabía de qué forma, es tan amplio el tema, que bueno, lo pudimos hacer con esta pequeña texto de la IA, pero vamos a seguir en futuros episodios y ojalá puedas aprovecharte de esta enseñanza y andar al libro de Efesios, Filipenses, Colosenses, fíjate vos cómo están las dos edades, y por ahí Pablo dice cosas que ya son una realidad y por ahí las dice como que todavía no. Bueno, no pasa nada, está bien, porque hay una superposición, hay un ya y todavía no, estamos viviendo en un ya y todavía no. Si todo el libro de Efesios capítulo 1 al 3 es ya, capítulo 4 al 6 todavía no, ¿sí? Entonces ese concepto tenerlo presente y no hablamos casi nada de la nueva creación, del kainos antropos en griego, el nuevo hombre de Efesios 2, lo vamos a hablar en un próximo episodio. Pero Dios creó una nueva humanidad, no es un solo hombre, es una nueva humanidad, una nueva raza de judíos y gentiles. No convirtió judíos en gentiles ni gentiles en judíos. Agarró judíos y gentiles y hizo una nueva humanidad, una nueva creación. Hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Nueva criatura es una nueva creación.
La nueva creación futura, la renovación total del universo de Dios, ya ha venido al presente. En cada cristiano está la nueva creación. Dios nos hizo nuevos, una nueva criatura. Ahora yo soy una nueva criatura. Ahora no tengo ataduras, cantábamos cuando éramos jóvenes. Ahora soy libre, gloria a Dios. ¿Sí? Así que bueno, que Dios te bendiga y seguimos en un próximo episodio. Y pensar que tu estudio es la más grande dicha. Te leo y descubro las buenas noticias. Y pensar que en el mundo no hay mayor alegría que buscar lo profundo de tu gran sabiduría. Y pensar que tus páginas iluminan la vida. El pobre enriquece y el triste se anima. Y pensar que tu texto y tu sana doctrina nos elevan al cielo y la esperanza en ti se aviva.